Un saludo muy grande para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto y un honor estar aquí. Y la idea de la conferencia de hoy es que tratemos si realmente esas mal llamadas leches a base de plantas son realmente nutritivas. Y quiero darles un enfoque no tanto sobre lo que ya se ha visto en diferentes conferencias, teniendo en cuenta pues, de que el público es un público muy específico que ya tiene un conocimiento previo sobre este tipo de extractos y de fórmulas, y quiero mostrarles es como esa parte que tal vez a veces no revisamos con una claridad muy grande al momento de la prescripción, y que muchas veces las recomendaciones que damos en eliminar las proteínas de origen lácteo y en pasarlos en algunos extractos vegetales puede llegar a tener algunas consecuencias que, si bien se dan a largo plazo, son importantes para todos nuestros pacientes. Lo primero es entender que cuando nosotros utilizamos el término leche para referirnos a estos extractos vegetales, es un término que a veces utilizamos incorrecto y que deberíamos tratar de ir ajustando y corrigiendo eso en la misma población. Leche, según la RAE, es un líquido blanquecino que se segrega de las células mamarias de las hembras, característica pues de los mamíferos, que se utiliza para el alimento de sus crías. Eso es realmente la leche. Lo que nosotros conocemos como leches vegetales realmente son extractos vegetales, es el término correcto que queríamos utilizar, y son productos que son extraídos, esto dice la RAE, directamente de los frutos, de las hojas, las semillas o las raíces de una planta, lo que nos ayuda a entender que realmente no podríamos tener en la misma clasificación la leche como tal, leche de vaca, de búfalo, de oveja, de cualquiera de los mamíferos, a el mismo valor nutricional que pueda llegar a tener un extracto vegetal, y eso es tal vez una de las primeras cosas importantes de esta presentación, que no se encuentran en la misma clasificación, que no tienen el mismo poder nutricional, y veremos más adelante unas tablas que ejemplifican cuáles son las diferencias entre uno y otro. Una de las principales fórmulas o extractos vegetales que nosotros utilizamos actualmente es el extracto de soya, pero existen diferentes tipos de extractos vegetales que nosotros tenemos, y extractos a base de plantas que tenemos disponibles en el mercado, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y cada vez toma una fuerza mucho mayor el sésamo, que es lo que nosotros también conocemos como el ajonjolí. Hay extractos de alpiste, extractos de arroz, extractos de almendras, extractos de coco, que han tenido, digamos que en toda Latinoamérica, un boom desde hace unos 10 años a raíz de una publicación de una influencer colombiana que desafortunadamente sale a dar unos conceptos sobre cuestiones nutricionales y de salud bastante errados, y que genera un retroceso, creo yo, de unos 5 a 10 años en la educación alimentaria que teníamos en referencia a este tema. Tenemos también el extracto de nueces y el extracto de quinoa. En general, en Colombia, en la época precolombina, se consumían grandes cantidades de quinoa, y ha visto en los estudios epigenéticos y en las condiciones de cambio de la metilación de los genes que las poblaciones indígenas se ha tenido un rastreo de ciertos tipos de condiciones de salud benéficas en comparación del consumo de quinoa al consumo de maíz, que fue lo que se dio después de 1492. Una de las principales razones por las cuales muchas personas han dejado de consumir leche de origen, pues digamos, de los mamíferos, y han empezado a utilizar extractos vegetales, es por las concepciones erradas que se tienen en general, diciendo que el ser humano es el único ser que consume leche de otro tipo de animal y que no deberíamos consumir leche de vaca, y lo cual pues realmente no es cierto. Hay diferentes imágenes como las que les pongo dentro de la presentación, y diferentes historias que han encontrado que los animales, los mamíferos, pueden alimentar a otros tipos de mamíferos, y son perfectamente viables el consumo de proteínas, perfectamente viables el consumo de concentraciones de inmunoglobulina E, de transferrina, de factores de crecimiento tisular, de factores de tropismo gastrointestinal. Es decir, no es cierto que el ser humano no pueda consumir proteínas de origen lácteo, y que pues, tal vez nosotros como profesionales de la salud deberíamos ir instruyendo también a la comunidad en general en empezar a recibir una información tal vez un poco más clara, teniendo en cuenta pues que el tratamiento nutricional es una de las pilares de la atención en salud en Colombia. Este es un estudio bien interesante del año 2015 en donde evalúa cuáles son las implicaciones nutricionales realmente de las dietas de eliminación, y es que cada vez tenemos un aumento mayor y vemos mayores prevalencias e incidencias de alergias alimentarias. Este estudio describe cuáles son las principales restricciones o cuáles son las principales alergias que se ven, y por lo cual se haría un régimen de restricción, teniendo en cuenta que pues, para este estudio el 71% de los pacientes que se tenían en este tipo de regímenes de eliminación eran específicamente a proteínas de origen lácteo. El
digamos que un porcentaje también importante de soya, de huevo, maíz y por último de trigo. Vemos cada vez más incidencias mayores de alergias también a algunas leguminosas como las lentejas y el garbanzo y algunas angioedemas y eczemas orales asociados a alergias a las frutas y a las verduras, sobre todo a la zanahoria con la proteína DAUC1. Es decir, que cada vez esos regímenes de eliminación están más enfocados a disminuir la proteína de origen lácteo, lo que ha hecho que realmente haya un cambio tanto a nivel comercial como a nivel poblacional en tratar de tener algunas herramientas adicionales para el consumo de esas leches, como ya les decía, que son realmente extractos vegetales y que se constituyen en uno de los principales motores por los cuales las personas consumen ahora extractos vegetales. Marchone ha descrito desde el año 2016 una gráfica que me parece muy interesante, que hay una correlación directa y si bien esta no es una clase o una sesión sobre alergia alimentaria, sino sobre extractos vegetales, es importante hablar de cuál es la razón fundamental de por qué las personas inician a consumir o por qué los profesionales de la salud recomendamos el consumo de algunos extractos vegetales, y es que cada vez vemos correlaciones directas y sobre todo genéticas. Cuando vemos los paneos y los exomas, vemos correlaciones directas entre la alergia o alguna historia parental de alergia y algunos síntomas que se pueden desarrollar a primera edad y en edades muy tempranas, lo que hace que se necesitaría más frecuentemente el uso de un extracto vegetal. Algo importante de esta imagen y que rescato es que Marchone describe que aún si no se tiene un relacionamiento directo que pueda ser comprobable por exomas, por paneos, por utilización de exámenes de genes en tándem, lo que podemos ver en estos pacientes es que aún si no se tiene esa relación, hay 15% de probabilidad de que se desarrolle una alergia alimentaria en los primeros 5 años de vida, lo cual hace que probablemente nunca podamos eliminar el uso de extractos vegetales, que realmente no sea correcto porque tienen un beneficio nutricional que también es un potencial adecuado tanto a nivel ecológico como a nivel nutricional, y que probablemente estos extractos vegetales sean algo con lo que nosotros tengamos que convivir como profesionales de la salud y los pacientes dentro de su patrón de consumo de alimentos durante el resto de la vida. ¿Por qué realmente se está dejando de consumir leches de origen de los mamíferos y se está teniendo un consumo mayor de extractos de tipo vegetal? En el año 2013, el USAT, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hace un estudio que para mí es uno de los más grandes y de los mejor hechos en los últimos 20 años sobre consumo de lácteos y consumo de extractos vegetales, y ha encontrado que se disminuye más o menos el 0.3% del consumo de lácteos cada año, y que entre 1960 y 1980, digamos que las personas dejaron de consumir en promedio 1.1 veces al día lácteos de origen animal y pasaron a consumir 0.3 veces, lo que quiere decir que en general cada año en la población americana se pierde 1.4% del mercado del consumo de leche de origen lácteo o de mamíferos como tal. Es decir, las fórmulas vegetales, esos extractos vegetales están cada vez ganando un rol mucho más grande, y es importante que los profesionales de la salud pues conozcamos cuáles son sus beneficios, que de eso se ha hablado grandemente, pero desafortunadamente no se habla de ese otro lado para evaluar si efectivamente son o no son benéficos para la mayoría de los pacientes. Entonces, la pregunta esencial de esta presentación es cómo evaluar y cómo analizar si un extracto vegetal es realmente nutricionalmente adecuado para nuestros pacientes o no. La primera función que nosotros deberíamos evaluar en todos los extractos vegetales es hablar sobre la razón de eficiencia proteica, o el PER, digamos que por sus siglas en inglés. La razón de eficiencia proteica es como en general los nutricionistas medimos cuándo un alimento tiene o no tiene un potencial desde su parte proteica de contribuir a la mejoría del estado general del paciente. Entonces es una relación que se hace entre el peso ganado, y esto se hace en estudios en animales obviamente, por unidad de proteína consumida. Es decir, se toman 2 animales y se utiliza el mismo régimen de alimentación variando únicamente el tipo de proteína que se da, exactamente en la misma dosis, pero en diferente calidad, y se evalúa cuánto es el peso que puede llegar a ganar el animal con una diferencia única del tipo de proteína. La razón de eficiencia proteica más alta que nosotros tenemos hasta el momento descrita y que podemos utilizar grandemente es la del huevo, es decir, una de las proteínas más importantes. De hecho, la proteína que menor cantidad de fósforo tiene y mayor cantidad de albúmina tiene es la clara del huevo. En pacientes con enfermedad renal crónica, con hiperfosfatemia en general y con hipoalbuminemia en general, lo que hacemos es utilizar claras de huevo para que la albúmina suba rápidamente, pero el fósforo no suba tanto.
Entonces hay una relación esencial entre las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal para saber si efectivamente son mejores o no son mejores, que es una de las discusiones más importantes para saber si estos extractos vegetales realmente pueden llegar a tener una comparación directa con lo que vemos en la proteína de origen animal a base de lácteos. Este es un estudio del Clinical Practice del año 2019, en donde hacen una revisión de todas las proteínas tal vez más frecuentes de consumo en la población americana, y lo que nosotros vemos es una comparación del ratio de proteína de eficiencia, del valor biológico, la utilización neta de proteínas y sobre todo la digestibilidad. Y algo que quiero que quede, digamos, como puntual es la cantidad de leucina. Recuerden que la leucina pues, es un aminoácido del cual el HMB es precursor, es decir, el HMB y el hidroximetilbutirato, que ha sido, digamos que tan publicitado en los últimos años para la recuperación de la masa muscular y para la estabilización del miocito, tanto con glutamina como con alanina, pues es uno de los factores importantes para tener en cuenta cuál proteína es mejor. Lo que nosotros encontramos es que entre mayor cantidad de leucina en porcentaje tenga, en teoría sería una proteína mucho mejor. Entonces, entrándonos específicamente en los extractos vegetales, lo que nosotros vemos es que la razón de eficiencia proteica en general de la soya, de los proteína aislada de soya, la soya como tal y los concentrados son de 2.3 hacia abajo, es decir, en comparación con el huevo que tiene 3.7 a 3.8 y de la proteína aislada y concentrada de leche que tiene 3.2, es potencialmente menor la utilización de proteína a base de soya que la proteína a base de origen lácteo. Una de las discusiones más importantes que se tienen es el hecho de no comparar la soya como tal con la proteína aislada de soya, porque con la proteína aislada de soya se han retirado los antinutrientes. Los antinutrientes que se encuentran en la soya son los inhibidores de Kunit y los inhibidores de Bowman-Birk, que es, digamos que, un tema que todo profesional de la salud que tenga que ver con el estado nutricional o con el proceso de alimentación y nutrición, pues debería evaluar como recomendación. Y estos inhibidores de Kunit y de Bowman-Birk efectivamente se retiran de manera importante durante el aislado de la proteína de soya, pero no se retiran completamente, lo que nos demuestra en esta tabla que el valor biológico de la soya como tal es de 73 y de la proteína aislada de la soya es de 72.8, con un porcentaje de digestibilidad y de utilización neta proteica solamente de 0.4 más en la proteína aislada de soya. Es decir, que no hay una diferencia muy grande entre hablar de concentrado de proteína de soya y soya como tal por el valor biológico que tenemos. Es decir, que por digestibilidad, por utilización proteica, por utilización neta de rato de proteína, pues no es comparable utilizar un aislado de concentrado de leche o digamos un concentrado de leche de vaca, un aislado de leche de vaca, el huevo o la carne como tal, a utilizar fórmulas a base de soya. Este estudio compara en el año 2017 las concentraciones de la mayoría de nutrientes y digamos que para hacerlo resumido por el tiempo que tenemos, digamos que lo más importante es evaluar que para el rango calórico de kilocalorías por cada 100 mililitros, la concentración más alta de calorías que se encuentra son en lo que llamamos las fórmulas mixtas o los mixes, que son fórmulas que vienen casi siempre de soya, de arroz y de almendra y que pues obviamente por su potencial mezclado tendrán un potencial calórico mucho mayor. En comparación con los carbohidratos, vemos que la fórmula que mayor cantidad de carbohidratos podría aportar en un paciente es la fórmula a base de arroz con un 11.5, más del doble de lo que podría aportar en carbohidratos la soya y la mayoría de las otras fórmulas vegetales que tenemos hasta el momento, como la de soya, almendra, la de avena o la de coco. Y en referencia a las grasas es importante porque parte del beneficio que se le indilga a las fórmulas vegetales es la mejoría en el perfil de grasa. Y lo que nosotros vemos es que si bien el porcentaje de grasa sí es ostensiblemente menor al que nosotros encontramos en la grasa de origen lácteo, lo que nosotros debemos evaluar es que las fórmulas cuando se realice la prescripción o cuando se evalúe si se deben utilizar extractos vegetales o no, si queremos aportar una gran cantidad de grasa y que sea una grasa poliinsaturada de origen obviamente vegetal, idealmente no deberíamos utilizar una fórmula única de extracto vegetal, es decir, no solamente soya, no solamente arroz, no solamente almendra o avena o coco, sino que deberían ser fórmulas mezcladas que le den un potencial de aporte de grasa mucho mayor.
En referencia a la proteína, pues la soya obviamente es el extracto vegetal que mayor cantidad de proteína tiene, si bien ya explicábamos en diapositivas anteriores que su valor de utilización proteica realmente no es el mejor, entre 74 y 73, y realmente solo aumenta en el aislado un 0.4% de utilización neta proteica. En referencia a la relación que existe entre proteína total, energía, que es una relación importantísima que nosotros evaluamos en las prescripciones alimentarias, es decir, cuánto de la proteína le estoy dando yo en una relación calorías proteicas, calorías no proteicas, vemos que la que tiene una relación realmente mucho más disociada, es decir, mucho mayor cantidad de proteínas, de calorías a base de proteínas en comparación con las calorías a base de otros tipos de macronutrientes como carbohidratos y lípidos, es los extractos a base de soya. Esto, en palabras castizas, diría que la fórmula que más disocia la relación calorías proteicas, calorías no proteicas, es la soya. Es decir, es la que más propende a la gluconeogénesis por utilización de proteínas para sustratos glúceos. En referencia a micronutrientes, lo que nosotros vemos es que la soya, en referencia a estos micronutrientes, calcio, vitamina D, vitamina C, hierro, molibdeno y yodo, pues es obviamente muy superior a lo que nosotros encontramos en el arroz, en las almendras, en la leche, en los extractos de coco o en los extractos de avena, porque el potencial de la soya sí en micronutrientes es muy importante. Es decir, cuando nosotros estamos viendo deficiencias de micronutrientes, sí sería ideal elegir una prescripción de un extracto de soya a cualquier otro de los extractos vegetales. Entonces, parte de la discusión realmente es el origen de dónde salen esos extractos vegetales. Este es una imagen que saco de un libro que se llama Grasas y ácidos grasos en la salud humana. Es un libro de la FAO del 2012, es un libro sumamente completo, prácticamente todo lo que tiene que ver con grasas en el ser humano, en todos los rangos de edad, está dentro de este libro. Es un libro muy completo, a pesar que ya tiene sus añitos, y nos demuestra en cantidad de grasa total, ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, cuál sería el ideal para aportarle realmente ácidos grasos poliinsaturados a un paciente, que es tal vez una de las implicaciones más importantes cuando estamos evaluando qué tipo de grasa se le va a aportar. Y lo que nosotros vemos es que en comparación con todos los otros frutos secos, las nueces y las nueces del Brasil, así como las pecanas, aunque las pecanas y los piñones no son muy frecuentes de consumo en Colombia, son realmente la fuente del extracto vegetal que nosotros deberíamos buscar. Uno de los puntos más importantes es entender que los cacahuates o el maní realmente no es un fruto seco, es lo que llamamos un falso fruto seco. El maní teóricamente y botánicamente es una leguminosa como tal. Esa es la razón fundamental de por qué el maní es fuente realmente es de proteínas y de carbohidratos y no de ácidos grasos. Es decir, los frutos secos en general aportan ácidos grasos como tal. El maní aporta en general proteínas y carbohidratos, que es una diferencia importante de por qué el árbol del maní es como es y por qué las nueces son como son. Otro de los temas importantes para evaluar un extracto vegetal es el origen realmente de las grasas. Esta es otra imagen que sale del libro de la FAO de grasas y ácidos grasos en la salud humana, y es el biograma de ácidos grasos que se encuentra descrito para la mayoría de los aceites que nosotros utilizamos. Lo que nosotros evidenciamos en esta imagen es que el aceite de soya es alto en ácidos grasos omega 6, es decir, que el aceite de soya en teoría es precursor de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos proinflamatorios, es decir, la concentración que existe de ácidos grasos omega 6 en comparación con la concentración que existe de ácidos grasos omega 3 puede ser de 11 a 1 de entre 9 a 1 a 11 a 1, es decir, es altamente prevalente los ácidos grasos omega 6. Por ende, pues, por ejemplo, una de las recomendaciones importantes cuando se tiene un consumo de extractos vegetales es poderlo mezclar con pequeñas dosis de aceite de canola o con aceite de lino, que es la linaza también en Colombia, para poder balancear ese aporte de ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6. Es decir, por el potencial de ácidos grasos también tal vez sería un poco más adecuado evaluar otros tipos de productos más que la soya. La discusión importante en Colombia específicamente es si la bienestarina como mezcla vegetal es realmente buena. Yo, pues, digamos que declaro conflicto de intereses porque a mí me encanta la bienestarina y he encontrado un potencial de acción sumamente grande en los pacientes que hemos tratado,
Para el año 50 nosotros en Colombia teníamos más del 72% de desnutrición crónica en Colombia. Y a raíz de la creación de la colombiarina y de la bienestarina hemos disminuido en más de 50% en los últimos 70 años la desnutrición, lo cual es un valor sumamente alto. La mayoría de las personas piensan en bienestarina y piensan en sobrepeso, pero realmente la bienestarina es un complemento proteico, es decir, cuando nosotros tenemos un obeso con deficiencia de micronutrientes al cual se le restringe la bienestarina, si bien efectivamente se le restringe una carga calórica, lo que se le está restringiendo más son los micronutrientes y la proteína, que es lo que menos consumen los niños en general que tienden a tener sobrepeso. Si bien tiene carbohidratos, los carbohidratos que están en la bienestarina casi todos son carbohidratos complejos. La bienestarina tiene una concentración sumamente pequeña de azúcares, es decir, cuando nosotros evaluamos la bienestarina, la idea de evaluar la bienestarina como mezcla vegetal no es evaluarla como un complemento calórico, sino es esencialmente evaluarla como un aporte de proteína y de micronutrientes que benefician al paciente en el marco de un patrón de consumo de alimentos. Es decir, hay que producir una deuda calórica sí en el paciente obeso, pero hay que producirla no a base de retirarle la proteína, sino a base de reducir la carga calórica, fomentar la deuda calórica con actividad física y permitir un aporte de micronutrientes, lo que disminuiría la doble carga de malnutrición, que es el concepto de la OMS sobre obesidad y deficiencia de micronutrientes, a lo cual también entramos a tratarlo con extractos vegetales. Esta es una comparación que nosotros tenemos entre el principal producto de prescripción para menores de 13 años en Colombia y la bienestarina. Y lo que nosotros podemos ver evaluando el principal producto y la bienestarina, que lo tenemos líquida también, es que lo que nosotros vemos en la bienestarina es un aporte de proteínas con un mayor aporte de micronutrientes en comparación con la mayoría de las fórmulas. Y lo que quiero hacer un llamado aquí es no a satanizar los productos que ahora están en el mercado, sino a ver el potencial real que se tiene de la bienestarina como un complemento proteico y de mejoría de micronutrientes. Cuando nosotros comparamos los productos que están actualmente en el mercado con la bienestarina tiene el doble y hasta el triple de micronutrientes en comparación con los otros productos. Es decir, para todo paciente con una desnutrición, con una hiporexia, con una alteración general, es potencialmente utilizable la bienestarina y muchos profesionales la pueden prescribir. ¿Qué afectaciones se dan con los regímenes de eliminación? Este es un estudio, como yo les comentaba, del año 2015, en donde empiezan a evaluar los potenciales de cambios antropométricos que tienen los pacientes conforme los regímenes de eliminación y cuántas restricciones se tienen. Lo que evidencia este estudio es que entre mayor cantidad de restricciones alimentarias se tienen, mayor probabilidad de afectación del estado nutricional. Y eso, pues, digamos que es una constante que todos lo sabemos y no, digamos que no es algo que hayamos descubierto en este momento. Lo importante de entender de esta alteración de la clasificación antropométrica es que fácilmente cuando tenemos más de 2 restricciones alimentarias en los pacientes, es decir, huevo y gluten o proteínas de origen lácteo, pescado, huevo, leguminosas, algunas verduras, frutas rutáceas, frutas rosáceas, eso hace que la probabilidad de que el paciente entre en una desnutrición proteico-calórica o que entre una desnutrición aguda, moderada o aguda severa es muchísimo mayor. Es decir, tenemos que entrar a evaluar realmente qué restricciones debe tener el paciente, evitar estos regímenes de alimentación que son los que impulsan de manera diaria el uso de extractos vegetales y tratar de ser muy concienzudos con el diagnóstico de la alergia, con el potencial alérgico, si es un alérgeno mayor o es un alérgeno menor, para con ello saber si el extracto vegetal debe ser mixto, debe ser univariado o si deben mezclarse en varios momentos del día. ¿Qué revisiones se han realizado o qué estudios tenemos sobre el uso de extractos vegetales y alteraciones del estado nutricional? Para el uso de soya, lo que nosotros vemos en los extractos de soya, por ejemplo, vemos que Carvalho hace un estudio de preferencia, lo hace en el inicio desde los 10 meses con pacientes que tienen un diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca, inician extractos de soya y lo que ven es que los pacientes al finalizar, a los 17 meses cuando se hace la revisión del paciente, encuentran una falla del crecimiento pondoestatural y una alteración del estado nutricional. De ahí en adelante, Fox y Mataja lo que hacen es seguir las revisiones de la inclusión de los extractos de soya en los pacientes en la alimentación, tanto en la alimentación complementaria, lo hace Fox desde los 6 meses,
y lo hace Imataka desde el mes de vida. Lo que encuentran es que entre más temprana sea la inclusión de extractos vegetales en la alimentación del ser humano, mayor potencial de riesgo tenemos nosotros. Desde los 6 meses en adelante tenemos potenciales de anemia ferropénica, de falla en el crecimiento y de alteración del estado nutricional, y entre más pequeños sean los pacientes, mes, 2 meses de vida, pues obviamente tenemos riesgos mayores como la tetania, la falla en el crecimiento y que el paciente entre en desnutrición. Si bien no es frecuente que en Colombia iniciemos estos extractos vegetales de manera tan temprana, sí hay descritos diferentes estudios que han demostrado que la inclusión en el momento inadecuado de extractos de soya puede llevar al paciente a alteraciones graves del estado nutricional. Para el consumo de extractos de arroz, lo que nosotros vemos es que, si bien desde el año 2012 hasta el año 2015 se han hecho diferentes estudios con tiempos de entre 19 meses y 2 meses de tratamiento con extractos de arroz, casi siempre asociados a eczema, alergia a la proteína de la leche de vaca y alergias múltiples, aunque a algunos pacientes también, en los casos de vómitos o de eczema, inicialmente se le da un diagnóstico tal vez, creo yo, que apresurado, sin los criterios de diagnóstico adecuados de alergia a la proteína de la leche de vaca, se inician estos extractos, y lo que vemos es que en la mayoría de los estudios se ha demostrado que la inclusión de extractos de arroz en una manera predominante con la restricción de proteínas de origen lácteo o de leche de vaca, lo que puede hacer es inducir el riesgo del kwashiorkor. Recuerden pues que la vida media de la albúmina es de 18 a 20 días y que fácilmente, si restringimos las proteínas de origen lácteo y no damos proteínas de otro tipo e iniciamos una fórmula o un extracto de arroz que es deficiente en proteínas, la hipoalbuminemia se va a presentar, el paciente va a empezar a tener cambios en la presión oncótica, extravasar el líquido y a tener kwashiorkor. Es decir, que uno de los riesgos importantes para la inclusión de extractos asociados al arroz es la presentación de la hipoalbuminemia con caídas de hasta el 50% de la albúmina en los primeros 60 días. Para el consumo de leche de almendras, que cada vez tiene un potencial tal vez mayor, y lo que nosotros vemos en los mercados, tanto en grandes superficies como en internet, es que cada vez se promocionan de una manera más importante y se promocionan para diferentes tipos de patologías, no solamente para condiciones asociadas a la alergia, sino muchas veces para el reflujo, la regurgitación, para algunas dispepsias, distonías gástricas, alteraciones gastrointestinales, inclusive alteraciones con la producción de gas. Se han visto algunos estudios en donde hay decisión del mismo paciente o decisión del núcleo familiar de incluir estos extractos de almendra dentro del régimen de alimentación, demostrando que hay riesgo de hiperoxaluria, de alcalosis metabólica, de anemia, y digamos que no en muchos de los casos, pero sí se han descrito que algunos pacientes han logrado tener hematuria y han logrado tener litos a nivel renal, y esto se explicaría por la cantidad de fósforo que se tiene dentro de este tipo de extractos vegetales, que es lo último que presentaremos durante esta sesión. ¿Qué es realmente el riesgo del consumo de todas las fórmulas y de todos los extractos vegetales? La cantidad de fósforo inorgánico, que es algo que desafortunadamente desde la práctica clínica a veces no lo vemos de una manera como tan frecuente. El fósforo inorgánico tiene un potencial de absorción de entre el 98 y el 99%, es decir, casi todo el fósforo inorgánico que nosotros consumimos en cereales procesados, en cereales de caja, en extractos vegetales como estos, se absorbe. Y muchos de los pacientes que tenemos con hiperfosfatemias inorgánicas están asociados al consumo de este tipo de productos. Entonces, este es un estudio de la revista de nefrología donde empieza a hacer una descripción de la cantidad de fósforo que se tienen de las tablas ratio fósforo-proteína para los pacientes con enfermedad renal, pero pues, digamos que lo vamos a extrapolar a esta situación para poder evaluar si efectivamente son más nutritivas, son seguras, no son seguras, son recomendables los extractos vegetales. Y lo que nosotros podemos ver es que en la mayoría de las fórmulas a base o de los extractos a base de almendras vemos entre 5 y 6 veces más cantidad de fósforo que lo que podemos ver en otros tipos de extractos, tanto vegetales como digamos que la leche de los mamíferos, que en este caso sería la leche de vaca. Es decir, que el riesgo de que generen litos renales asociados a la cantidad de fósforo, el riesgo de que se genere una hipocalcemia, pues por la regulación calcio-fósforo, el hecho de que se altere la glándula paratiroides, el hecho de que haya una hiperfosfatemia inorgánica en los pacientes, es altamente prevalente cuando la selección
de los extractos vegetales está asociado esencialmente a los extractos de almendra. Como conclusión, pues la idea es que el término que utilicemos no sean leches vegetales, sino extractos vegetales, porque el término de leche pues no es comparado con este tipo de extractos. La leche de vaca o cualquier mamífero es nutricionalmente superior a cualquier extracto vegetal disponible actualmente en el mercado. Es importante entender que hay riesgo, que si bien nosotros conocemos bien los potenciales de beneficio que hay, digamos, beneficios ambientales, la alergia alimentaria como intercambio alimentario para la administración de proteína, para la administración de micronutrientes, de vitamina D, como mecanismo para la alimentación del paciente. Es decir, no es que los extractos vegetales no se puedan utilizar, pero debemos evaluar cuándo hacerlo y cuándo no, en qué pacientes existe realmente un potencial de riesgo para darlo y entender que los extractos de soya en los estudios se han asociado a fallas del crecimiento, a pérdida de la masa muscular y anemia ferropénica, que el extracto de arroz puede estar relacionado con el kwashiorkor por su bajo contenido de proteína y que el uso de extractos de almendra puede aumentar el riesgo de alcalosis metabólica, la hiperoxaluria y la falla del crecimiento. Como último, pues mi recomendación sería trabajar en equipo, tener en cuenta siempre la opinión, la imagen que se tenga de los alimentos, tanto del paciente como a asociarse con un profesional en nutrición que tenga un entrenamiento mucho más grande en alimentos, que pueda, digamos, tener una visión tal vez un poco más amplia, tratar de hacer equipos de trabajo en donde todos pongan de su parte desde su conocimiento para el beneficio del paciente, siempre tratar de preferir en lo posible las leches de origen animal, que tienen un potencial nutricional mucho mayor y que ante cualquier duda la idea siempre es remitirnos a la bibliografía, evaluar el potencial riesgo o beneficio en el paciente y tomar la decisión pues que sea más benéfica para cada uno de los casos. Muchísimas gracias.